Es que la nación árabe sigue sin ver avances hacia el establecimiento de la tregua, después de que fracasara el último alto el fuego. Mauricio Ampuero está con nosotros. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Amplíanos, por favor, cómo van las infracciones o el cumplimiento de la tregua pactada sobre Siria. Sí, Rusia reitera esta disposición a cooperar con Estados Unidos principalmente en torno a Siria, pero ¿qué ha ocurrido con el último acuerdo en el que se fijaba un trabajo conjunto en función de este país árabe? Lo revisamos. Así, por ejemplo, Siria y Rusia han compartido información estratégica. Por ejemplo, la ubicación, las coordenadas de los grupos terroristas, el Estado Islámico o el Frente al-Nusra, algo que no ha compartido Estados Unidos y su coalición. Lo que sí se ha entregado por las dos partes es la lista de los grupos de la oposición. Por parte de Rusia, 47, y por parte de la coalición, 138 grupos. Sin embargo, luego se desentrañó que 10 de estos grupos que estaban incorporados, luego se unieron se alistaron en organizaciones terroristas, 2 al Estado Islámico y otros 8 al Frente al-Nusra. En el total de ataques, Estados Unidos ha ejecutado 6 o 15 diarios, pero no ha atacado instalaciones del Frente al-Nusra, solo lo ha hecho contra el Estado Islámico, mientras que desde Rusia y Siria sí que se ataca a estos grupos terroristas y radicales, en total por día 150, lo que ha llevado a abatir desde el inicio del operativo, hace ya más de un año, 35.000 terroristas, mientras que, si bien sí que han asesinado a miembros de los grupos terroristas dentro de sus filas, no han proporcionado esta información. Estados Unidos no ha dicho cuántos terroristas ha aniquilado. Todo este trabajo ha permitido avanzar en el terreno. Así, desde Siria y Rusia se informan que han liberado más de 580 localidades, lo que implica territorialmente 12.000, un poco más de 12.000 kilómetros cuadrados de ese país árabe. Nuevamente, sí que ha habido un avance en territorios, en ciudades por parte del trabajo de la coalición, pero la información no se comparte. Top secret. Mauricio, esto sobre el ámbito militar. ¿Habrá habido algún avance en las negociaciones, en los grupos que participan en los diálogos? Claro, porque dentro de estos acuerdos se buscaba, entre otros, 2 caminos: el militar, también el de la reconciliación. En concreto, ¿qué es lo que se ha hecho? Siria y Rusia han trabajado en la creación de este centro para la reconciliación, que habitualmente entrega información con el monitoreo en terreno, además de tener representantes en todas las provincias y, como vamos a ver, ha ayudado también para la extensión de la tregua y la incorporación de más grupos. Mientras Estados Unidos tiene una visión un tanto diferente. ¿Cómo hace este trabajo de monitoreo? A través de los medios de comunicación, a través del análisis de la prensa o de las redes sociales que hacen mención a lo que ocurre en Siria. Respecto a la tregua, ya lo decíamos, se han sumado numerosos grupos, así más de 700 localidades gracias al trabajo de Siria y Rusia en el terreno, a lo que ha redundado en 70 grupos de la oposición que están trabajando para concretar este cese tan frágil del fuego. Nuevamente, Estados Unidos y su coalición no proporcionan datos, no comparten esta información, que era el objetivo de cooperar para finalmente lograr este trabajo en conjunto por parte de Rusia y Estados Unidos. Ahora, ¿qué dice Rusia con respecto a esta reticencia de Estados Unidos de compartir los datos? Claro, más allá de todas estas críticas que en efecto han llevado a tensionar las relaciones entre estos dos países, sí que ha tenido un efecto por parte de las autoridades. Así, por ejemplo, uno de los viceministros de Defensa lamentaba la actitud de Estados Unidos de no acatar, no llevar a cabo, ejecutar los puntos del acuerdo firmados hace poco más de un mes, pero además uno de los puntos más importantes que para Rusia, que era distinguir entre los grupos moderados de la oposición y los grupos considerados como terroristas. Pero aún más, otro de los aspectos que rechaza Rusia es que desde Washington se siga inculpando a Moscú del ataque contra civiles, contra zonas equivocadas. Tensiones diplomáticas, decimos, que también tienen un efecto inmediato en lo que ocurre al interior de Siria. Y es que todo esto ha ayudado, por ejemplo, ha fomentado que grupos opositores moderados que en un principio estaban dispuestos a aceptar la tregua u otros grupos se vayan uniendo a facciones más radicales, incluso al Frente al-Nusra o a Ahrar al-Sham. Y este mismo tiempo ha permitido a los grupos armados opositores a reagruparse, reordenarse, restablecer una estrategia y recopilar también más armamentos. Durante este tiempo, como vemos, durante este periodo han ingresado
ingresado más de 200.000 toneladas de armamento a las fronteras dentro de Siria y que advierten finalmente un porcentaje significativo acaba en manos de los grupos terroristas, el Frente al-Nusra y el Estado Islámico. Sí, un tráfico de armamento que ante la inseguridad que hay en el país pues aumenta. Muchas gracias, Mauricio. Te invito a ti y a nuestra audiencia a analizar este tema con el experto. Vamos a tener ahora mismo en directo a Rafael Araya Masri. Acá lo tenemos. Muy buenas tardes, señor Masri. Gracias por estar con nosotros. Ya hace más de una semana que Estados Unidos rompió todo diálogo con Rusia con respecto al tema de Siria. ¿Cómo podemos hacer un balance de estas jornadas? ¿Se ha empeorado o no la situación en el país tras esta ruptura del diálogo? Buenos días. Yo creo que sin duda la situación ha empeorado en el terreno, porque todo lo que podemos discutir, todo lo que podemos aportar sobre lo que está pasando en Siria hoy son simplemente coyunturas, es decir, los efectos de cuestiones de fondo que no terminan de resolverse en ese país del Medio Oriente. Es decir, cuando planteamos cuáles son los propósitos de Estados Unidos para estar presente en Siria, ¿qué hace Estados Unidos en Siria? ¿Qué hace esa coalición integrada por Francia, por Australia, por Estados Unidos? ¿Qué hace allí? Es decir, ellos desembosadamente han manifestado su propósito primario y excluyente de derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad. A diferencia de la postura rusa, que muy bien ha explicado el presidente Vladimir Putin, ellos quieren, digamos, dejar tierra arrasada para lograr su único propósito de derrocar al régimen sirio, y Rusia está bregando por un diálogo, está bregando por un proceso de pacificación y está sobre todo bregando por defender el derecho a la libre autodeterminación del pueblo sirio, es decir, que a partir de negociaciones políticas pueda ser la propia sociedad siria quien resuelva su destino político y su decisión de futuro como Estado-nación, que es viable, que existe, que tiene una razón de Estado, y que a pesar de toda esta agresión de los Estados Unidos estamos viendo cómo la alianza entre el gobierno sirio y Rusia, Irán, que están allí por pedido del presidente Bashar al-Assad, además están logrando en el terreno situaciones que realmente tienden a cambiar toda esta situación general, como por ejemplo lo que hace el gobierno sirio de ofrecer la reincorporación, de ofrecer el desarme a los grupos terroristas que están en algunas ciudades y reincorporarlos o al ejército sirio o a su vida civil anterior, o incluso a trasladarse hacia otros puntos donde los grupos terroristas tienen sus bases de logística. Y para lograr este objetivo, justamente de derrocar al gobierno de al-Assad, muchos expertos se plantean el tema de que se están utilizando distintas herramientas. Ya lo advertía Rusia con esto de fracaso en las reglas para establecer la cooperación entre Rusia y Estados Unidos. Se fomenta también la actividad de los terroristas, el rearmamiento, el reagrupamiento de ellos. ¿Usted comparte esta opinión? Sí, sobre todo porque se provoca un punto de inflexión muy grave y muy serio cuando Estados Unidos decide, porque acá no hubo accidente ni hubo error, cuando Estados Unidos decide bombardear posiciones del ejército sirio y asesina en la práctica a 62 militares y deja más de 100 heridos. Es decir, yo creo que eso, junto con el ataque terrible que se produjo, es un claro mensaje, digamos, de que Estados Unidos no tiene la voluntad política ni de diferenciar entre oposición moderada y grupos terroristas, y en el terreno hoy existen solo dos agrupaciones, que son Al-Qaeda y es el Frente al-Nusra, que por más que cambie de nombre, digamos, sigue manteniendo sus características y sigue siendo el instrumento preferido de los Estados Unidos y sus aliados para conseguir su objetivo de máxima, que es por un lado, el derrocamiento del gobierno legítimo de la República Árabe Siria, y segundo, la división de ese territorio en zonas de influencia de distintos grupos terroristas, a la imagen y semejanza de lo que ha ocurrido en Libia, al país al cual accedieron a sus recursos naturales, pero políticamente han dejado instalado el caos para que ese país probablemente tarde mucho tiempo en rehacerse y rearmarse.
Pues muchas gracias, señora Araya, por este análisis nuestro informativo. Gracias también a ti, Mauricio, por haber estado con nosotros.